esta mañana a tocar un tema muy interesante y es el tema que han venido tocando. Anoche también tocó algo el hermano Eliseo, esta mañana también el hermano Nelson tocó algo y hay que ser reiterativos en esto porque es de suma importancia. Amén. Es el congregarse. ¿A quiénes le gustan congregarse? Pues es importante hacerlo, hermanos. Es importante porque esa es la base de que usted y yo podamos completar un proceso en el cual Dios pues quiere introducirnos. Amén. Entonces, el congregarnos es importante. Y hoy, aunque no es el tema principal que voy a tomar, sí tiene relación, sí tiene que ver con el tema que le voy a compartir. Entonces, yo quisiera que usted prestara mucha atención porque son momentos cruciales para el buen desarrollo y para una bendición de tu vida espiritual. Amén. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos al Evangelio según Marcos. Hoy vamos a trabajar solamente sobre el Evangelio según San Marcos y un versículo, unos versículos de Lucas nomás, pero todo está en Marcos para que no le cueste a usted trabajo estar buscando. Amén. Bien, tenemos Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a leer verso 1. Antes de leer el versículo, yo quiero orar, poner este tiempo en manos del Señor, que sea el Espíritu de Dios que dirija esta porción de las Escrituras y que nos dé la sabiduría y el conocimiento para poder entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Desde muy temprano hemos estado aquí buscando tu rostro, mi Señor. Hay una necesidad en cada uno de nosotros y es la necesidad de ti, mi Señor. Y queremos seguir, mi amado, buscando, Señor, las cosas de arriba, las cosas que no son terrenales, sino que son eternas. Y en esta hora queremos, por medio de tu palabra, Señor, llegar ante tu presencia, hacer esa voluntad que a veces nos cuesta mucho, pero que es la que trae bendición para nuestra vida. Queremos poner esta palabra en tus manos, esperando, Señor, de que tú te glorifiques, que nos des esa sabiduría para entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Te doy gracias por cada hermano y cada hermana que está en este lugar y que tiene hambre y sed de ti, Señor. Te doy toda la gloria. También te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que dirijas esta tu palabra, Señor, porque es bendita y santa ya de por sí. Pero que tú tomes en mis manos mi vida, Señor, y que me puedas ungir y que cada palabra que sale de mi boca sea palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Bien. Vamos entonces, hermanos, antes de leer ese versículo, voy a, en breves minutos, voy a explicarle la importancia de lo que es venir a la iglesia. Nuestra vida cristiana es un proceso que está llena de sucesos, pero es un proceso y ese proceso comienza con un suceso. ¿Cuál es el suceso? El suceso es cuando usted recibe al Señor Jesucristo. Ahí se da comienzo a tu vida íntima con el Señor, a tu vida cristiana. Entonces ese proceso no puede ser interrumpido por nosotros, no puede ser trastocado. Dios comienza un proceso en tu vida y ese proceso tiene un final. Y el final va a ser cuando Cristo venga o cuando usted y yo seamos llamados a su presencia. Pero para que ese proceso tenga efecto y sea estable, que verdaderamente llegue a su fin, tú y yo tenemos que congregarnos. Tenemos que venir a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, como dice por ahí una canción, hay libertad. En la casa de Dios tenemos todo lo que usted y yo necesitamos para poder llevar una vida cristiana como Dios quiere.
Entonces, eso es un proceso, es como el matrimonio. El matrimonio comienza con un suceso que es la boda y luego entra en ese proceso y tiene que terminar con la muerte de uno de los dos. Por ahí arrugaron la cara. No, es así, hermanos. Comienza con la boda y termina con la muerte de uno de los dos, porque eso es lo que el Señor dice, hasta que la muerte los separe. Ese proceso no se puede interrumpir. Es que ya me cansé de ella, es que no la quiero. Si usted interrumpe ese proceso, está perdido. Y igualmente pasa con Dios. Entonces, hoy vamos a ver la importancia de venir a la iglesia, pero también la importancia de recibir cuando usted viene a la iglesia. Porque no solamente es venir. Amén. Bueno, espero que estén contentos, hermanos. Yo intentaré hacerlos felices. Bueno, Marcos capítulo 10 lo tenemos ahora sí, hermanos. Verso 1. Yo voy a hablar aquí muy rápidamente porque el tema es largo y no quiero que me abarque mucho tiempo. Voy a hablar aquí de cómo Marcos nos puede o nos revela o nos hace ver la demografía de la iglesia, la iglesia por qué está compuesta. Entonces vamos a verlos aquí en unos versículos muy rápidamente para luego entrar en el tema. No es que esto esté aislado del tema, el tema va con esto. Amén. Bueno, Marcos capítulo 10 verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y vio y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces aquí nos encontramos con un pueblo. Un pueblo es mucho más grande de lo que estamos aquí. Un pueblo vamos a poner como si fuera el pueblo de Barcelona. Es inmenso. O sea, estamos hablando de una multitud. El pueblo es grande. Entonces, no dice ahí que hay discípulos, no dice ahí que hay una familia, dice que hay un pueblo. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y dice que Jesús cuando estaba enseñando, él solía enseñar de una manera a una persona. ¿Será que el Señor solía enseñarle a un grupo de otra manera, en la sinagoga de otra manera, o le enseñaba a una multitud de otra manera? No. El versículo nos aclara y dice que, y de nuevo les enseñaba como solía. O sea, Jesús como le enseñaba a uno, le enseñaba a 10,000. Porque Jesús no cambia. Jesús es amoroso, es bueno. Y como tiene paciencia para enseñarle a uno, tiene paciencia para enseñarle a 10,000. Amén. Entonces, había una multitud. Gloria a Dios. Bien, en el verso número 2 dice, y se acercaron, verso número 2 del capítulo 10, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí vemos otro grupo dentro de esa multitud. ¿Quiénes eran? Muy bien, los fariseos. Pero le hicieron una pregunta al Señor para aprender, para poder crecer en su vida espiritual. No, le hicieron una pregunta para tentarle. Y escogieron un tema bastante espinoso, el cual era lo del divorcio. No pudieron coger otro tema más fácil, sino el divorcio. Entonces, estos fariseos son aquellos que están dentro de la congregación de Jesús, que están ahí contradiciendo lo que otros dicen. No están de acuerdo con lo que otros dicen, nunca les parece bien las decisiones que otros toman. Esto es este grupo. Entonces, es interesante, hermanos, que podamos entender de que Jesús, como estaba con uno, estaba con 10,000, pero al estar ya con una multitud, aparecen esta clase de personas, y entre ellos los fariseos. Vale. Verso número 10, estamos en Marcos todavía, capítulo 10, verso 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Aquí vemos otra clase de personas que estaban dentro de la multitud. ¿Quién eran? Los discípulos. Pero los discípulos, ¿quién es un discípulo? Es aquel que camina detrás de alguien, detrás de su maestro. Es el que sigue las pisadas de su maestro. O sea que es un seguidor. Amén.
Los fariseos eran contradictores, pero los discípulos eran seguidores. Pero ellos, los seguidores, son muy inteligentes y sabieron preguntarle a Jesús en el momento adecuado. Cuando le preguntaron, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. ¿De qué le preguntaron? Sobre el divorcio. Ellos estaban interesados, ellos escucharon allá que Jesús estaba hablando con los fariseos y ellos no quisieron interrumpir, sino dijeron, más bien, esperemos que el Señor esté en casa, vamos a casa y le preguntamos. Esos son los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Bueno, muy bien. Verso número 13, voy rápido, hermanos. Y le presentaban niños para que los tocase. Aquí en medio de la congregación también hay niños. ¿Cuántos niños hay aquí? Están ahí en la escuelita. No alce usted la mano porque ellos están en la escuelita ahora. Bien, entonces otro grupo que vemos aquí son los niños. ¿Qué dijo Jesús de los niños? Déjalos que están molestando. Mira ese gritón, llévaselo para casa. No, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales, de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que debemos ser como niños. Que debemos ser como niños. Y un niño es inocente en sus primeras etapas de su crecimiento, y debemos hacer como ellos, hermano, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros vamos a ir con el Señor si nosotros somos como niños. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bien, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿De quién están hablando aquí? Muy bien, del joven rico. Del joven rico. Entonces este fue corriendo porque el culto ya se había acabado. Entonces, hincando la rodilla, le dijo al Señor, maestro bueno, ¿qué haré para yo ser salvo, para heredar la vida eterna? Jesús le ayudó a este joven a entender las cosas porque él no las tenía bastante claras. Entonces, Jesús está siempre para ayudarnos a entender lo que nosotros no podemos entender. Él pensó, este muchacho que lo tenía todo, que ya había guardado todo, e inclusive seguramente le diría al Señor, si hay otro mandamiento, dámelo que lo guardo también. Pero no se trataba de eso. El Señor ya conocía el corazón de este muchacho. Entonces le dice al joven, no, lo que tú tienes que hacer, lo digo yo, no lo dice la palabra, pero lo digo yo, lo que tú tienes que hacer es recibir al Señor en tu corazón. Seguir una vida santa. Y todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, a los necesitados. Entonces él ya dijo, uy no, esto como que es difícil. Esto como que la vida cristiana no es para mí. Y entonces se fue. Hermanos, este joven rico muchas veces está representando personas nuevas que vienen al Evangelio y piensan que el Evangelio es muy fácil, que llevar una vida cristiana es fácil, pero cuando se encuentran con la realidad, cuando se les confronta con sus pecados, se les confronta con su corazón, entonces dicen, no, esto no es para mí, yo mejor me voy, y sale. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. A estas personas hay que ayudarles a entender que el favor no es para Dios. Hermanos, a veces pensamos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Y hay personas, hermanos, que vienen a la reunión porque dicen, yo voy a cumplir, yo voy a hacerle un favor a Dios. No, hermanos. El favor es para nosotros. El favor es para nosotros. Nosotros necesitamos entender que si nosotros venimos a la casa de Dios, es para ser bendecidos, es para recibir de Dios. Lógicamente que hay que darle a Dios la alabanza y la adoración, el primer lugar, siempre para Él. Pero necesitamos recibir de Él. Y a veces los jóvenes no entienden, hermanos, la trascendencia de lo que es la palabra, de lo que es recibir de Dios.
Y los jóvenes piensan, por lo regular, casi siempre piensan en que ellos vienen es a cumplirle al hombre, a cumplirle a los demás. Y ellos piensan que el favor es para ellos, que el favor es para Dios, perdón, pero no para ellos. Dios no necesita de nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos de Él. Y si ustedes están aquí, yo es porque lo necesitamos. Yo lo necesito hoy más que nunca, quizás más que mañana. Hoy es donde más lo necesito. Y cada día tiene que ser así, hermano. Una necesidad de Dios, una necesidad de Dios. Hermano, usted no está aquí para ocupar un lugar, para ocupar una banca. Usted está aquí es para aprender, para entender, para llenarse de Dios, para saber que Dios va a venir por usted un día y lo va a llevar ahí a sus moradas celestiales. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y termino esta parte con el verso 35. Entonces, ¿cuántos sabían antes de leer el verso 35 dentro de la congregación? Estaba una multitud, dentro de esa multitud, ¿quiénes sabían? Estaban los contradictores, que eran los fariseos, estaban los seguidores, que eran los discípulos, estaban los niños, que de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién más sabían? Los jóvenes, gloria a Dios. Y ahora hay otro grupo, y con este termino esta sección, verso 35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. El contexto habla muy rápidamente de que ellos querían saber o querían algo del Señor. El Señor le dice: ¿qué queréis? O sea, ¿qué quieren? Y él dice: que estemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Bueno, hermanos, entonces tenemos otro grupo aquí que son los líderes. Hermano, esto no es una organización. Esto es un organismo. La organización está comandada por un presidente y él tiene ahí sus principales. No, esto es un organismo. Esto es como un árbol que va de abajo hacia arriba. Y uno va sosteniendo el otro va sosteniendo el otro, y así nos vamos sosteniendo unos a otros. El liderazgo no es, a ver, ¿dónde me van a poner? Pero pastor, es que yo merecía mejor ese cargo. Es que yo mejor, me va bien mejor aquí. Pastor, ¿y cuándo? Y el otro, y los líderes estamos así en esas cosas. Y por eso no crecemos muchas veces, hermanos. Entonces, es importante entender esto, hermanos, y que el Señor nos ayude. Que estamos es para apoyar y apoyar y apoyar. Y entre usted y yo más apoyemos, más útil en el reino de Dios somos. Más útil somos cada día. Amén. Jesús les ayudó a entender esto. Qué bueno, qué bonito es el Señor. A mí me encanta el Señor porque Él sabe enseñar. Él sabe enseñar. Gloria a Dios. Entonces Jesús está haciendo lo que le toca en medio de esta multitud. ¿Qué está haciendo? Está dando palabra, está haciendo milagros, haciendo prodigios en medio de ellas. Y está dando y dando. Y todo el que viene recibe. Usted ahora va a recibir del Señor. Así sea un poquito, pero usted va a salir de aquí con algo del Señor. Nadie se va sin recibir algo del Señor. Donde hay congregados 2 o 3 en su nombre, el Señor está ahí y el Señor va a bendecir tu vida. Y usted se va a ir con algo, con alguna palabra, algo se va a ir que le va a ayudar para todo este resto de semana o resto de mes o año. Pero usted no se va a salir vacío, porque Dios bendice a todos. A todos nos bendice por igual. Bien, ahora sí entro en el mensaje, hermanos. Ya tenemos claro lo que hemos entendido ahora de esta demografía. Vamos a Marcos, ahí mismo en el capítulo 10, verso 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Aquí ya habla de multitud. Bartimeo el ciego, aquí habla de una persona, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle,
Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo no les he dicho el título de la predicación: Saliendo de la multitud. El título es Saliendo de la multitud. ¿Qué vemos aquí? Una multitud. ¿Quién hay en medio de esa multitud? Pues hay mucha gente, pero también hay uno en especial que se nombra aquí, que es el ciego. Qué milagro tan maravilloso. Y una multitud. Y entre esa multitud habían los grupitos, que ya los hemos mencionado, que estaban los contradictores, los seguidores, los niños, los nuevos, los líderes. Pero entre esa multitud aparece uno y sale de la multitud. Hermanos, ¿usted cree que él se fijó en los líderes, que él se fijó en los niños, que él vio los nuevos? Pues no los vio porque era ciego, afortunadamente. Hermanos, muchas veces tenemos que ser ciegos, hermanos, porque a veces con la vista estamos viendo cosas que nos aíslan de Dios. A veces estamos mirando a otros y no estamos mirando a Cristo. A veces estamos mirando qué hacen los demás y no estamos mirando a Cristo. Afortunadamente Bartimeo era ciego, por eso no los vio. Pero él sí tenía voz y por eso gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué los otros lo mandaron a callar? Cállate, cállate. Porque estaba en un ambiente romano, estaba alrededor estaban soldados romanos, estaba el César, era el emperador romano. O sea, decir hijo de David era decir, en otras palabras, Jesús, mi rey, Jesús, mi rey, mi Señor. Y decir mi rey en medio de ese contexto, pues era peligroso. Por eso lo mandaban a callar. Cállate. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, él sale de la multitud. Él no se quedó ahí. Él no se fijó en aquellos otros grupos. Él gritó con todo su corazón, porque él aprovechó la oportunidad de que Jesús estaba ahí. Él sabía que era venir delante de Jesús. Él sabía que era congregarse. Él sabía que era venir y aprovechar la oportunidad. Y él usó lo que podía usar, que era su voz, y gritó. Porque él dijo, esta multitud seguramente hace ruido, pero yo voy a gritar más. Yo voy a gritar fuerte y yo sé que me van a escuchar. Él hizo algo más. Él salió de la multitud para hacer algo más que seguramente otros no se atrevieron a hacer. Y Dios hizo ese milagro en él. Sal de la multitud, iglesia. La multitud no es mala. La multitud es buena. Pero a veces hay que salir de ella. No nos podemos acomodar, hermanos. Yo quiero mi bendición. Y yo la lucho, hermano. Y yo la peleo. Tú también tienes que pelear tu bendición. Porque a eso has venido. Cuando tú pagas por ir a un espectáculo, tú quieres ver un espectáculo. Y pagas un dinero importante seguramente porque no es barato, es caro. Pero lo disfrutas. ¿Cuánto más en la casa del Señor, hermanos? Que aquí no se cobra. Que aquí hay libertad, que aquí tú puedes venir y escuchar. Pero aprovecha. Porque un milagro seguramente va a suceder en esta mañana. Un milagro va a suceder. Pero tú tienes que salir de ahí de la multitud. Y no le digo que salga físicamente, no. Sino en el corazón. Y si hay que gritar, grita. Y si hay que decirle, Señor, aquí estoy.
Gloria a Dios. Pero hay otro acontecimiento que está en Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. O sea, el milagro de Bartimeo fue en Jericó también, pero a las afueras. Pero este fue dentro de Jericó. Si ustedes son detallistas ahí en la palabra, lo pueden captar. Dice que él iba pasando, Jesús, por la ciudad. Ya no era en las afueras, sino por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, Zaqueo no es, ese no es el nombre, sino Zacarías. Es el nombre hebreo, es Zacarías, no Zaqueo. Zaqueo se lo dicen o se lo han dicho de cariño. Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos, ¿quiénes murmuraban? ¿Quiénes murmuraban? Seguramente los contradictores, porque eso no les interesa que Dios haga milagros, Dios no le interesa que usted escuche la palabra. No, los contradictores, motivados, estos murmuraban motivados por los contradictores, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, en alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Entre los cuales estábamos nosotros. Estábamos perdidos y el Señor nos vino a buscar. Todos están recibiendo. Recuerden, hermanos, el Señor predica la palabra, habla de la palabra y todos están recibiendo. Todos están siendo bendecidos. Todos ustedes ahora están siendo bendecidos. Yo estoy siendo bendecido también aquí. Pero hay uno que sale de la multitud. Hay uno que sale de la multitud. ¿Cómo se llama? Zaqueo. De cariño, él le dicen Zaqueo, pero se llama Zacarías. Él sale de la multitud y él dice: yo quiero conocer a Jesús, yo quiero ver a Jesús. Pero es que yo necesito verlo. Y para poder verlo tenía que salir de la multitud, porque habían gigantones ahí de la NBA que no lo dejaban ver. Entonces él necesitaba salir de ahí, hermanos. ¿Y cómo? Se sube a un árbol. Dice: pero este me tapa. Sube un poco más. Este me sigue tapando. Sube un poco más hasta que ya puede ver a Jesús. Necesitamos quitarnos de encima todo lo que nos estorba para ver a Jesús. Si es necesario, súbete en el Espíritu, en oración. Es la única forma de subir en oración en el Espíritu, orando al Señor para poder usted ver a Jesús. Que nada te impida poder ver a Jesús. Hermanos, ese hombre es uno que salta de la multitud y cambia la historia de su familia. No solamente de él, sino de su familia, porque el Señor le dijo: es necesario que yo pose hoy en tu casa, porque el Señor iba a traer salvación a su casa. Y recibirás al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú ahora vas a hacer que tu casa sea salva por tus oraciones, por tu entrega, por tu dedicación, por todo lo que tú hagas para el Señor. Otros van a ver en ti lo que hay de Dios en tu vida y te van a seguir al Señor. Entonces tú vas a llevar bendición también a tu casa. Pero tú necesitas levantarte. Tú necesitas ir más arriba. Poder ver a Jesús con claridad. Amén. Gloria a Dios. Y el último. Marcos capítulo 5. Volvemos otra vez a Marcos y con este termino.
Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. ¿Lo tenemos? Bien. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran, sigue la multitud. Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Gloria a Dios. Mira, hermanos, esta narración, lo que nos está contando. Está el Señor Jesús con la multitud y de repente se rompe el tema multitud y sale alguien de la multitud. Y es un hombre importante llamado Jairo. Era importantísimo este hombre. Era un principal de las sinagogas, de la sinagoga. Y llegó primero porque él estaba primero, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Claro, él llegó primero. Él llegó primero. Pero luego viene una mujer, interrumpe y sale también de la multitud. Y dice la mujer, bueno, lo digo yo: Jairo, tú puedes ser muy importante. No tú, Jairo, sino el Jairo de la... Tú puedes ser muy importante, Jairo. Tú puedes ser el principal de la sinagoga. Pero es que yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad. Y yo escuché hablar de Jesús. Yo escuché hablar de Él. Y yo tengo que irme saciada de esa necesidad. Jairo. Tremendas las mujeres de ese tiempo. Osadas. Mi problema es más importante que el tuyo, Jairo. Mi problema es más importante. Yo no sé, iglesia, padres de familia que están aquí, pero yo creo, como padre que soy también, que el problema más importante de todo el universo, más importante de cualquier cosa, es tener un hijo o una hija agonizando. No sé si están de acuerdo conmigo. Bueno, otros dicen, pero yo lo creo así. Mi hijo seguramente está agonizando y yo corro. Entonces, la necesidad que traía Jairo era prioritaria. Ya el Señor estaba emprendiendo viaje para ir a sanar a su hija, cuando aparece esta mujer. Hermanos, esta mujer le importó poco. Lo más importante era su problema. Yo creo, dijo la mujer, que si yo le toco, que si yo lo toco, él no se vuelve inmundo, sino que me vuelve sana a mí. Porque los sacerdotes de aquellos tiempos, recuerdan, por allá por el Nuevo Testamento, no podían tocar algo inmundo, porque se contaminaban. Y al contaminarse no podían hacer los servicios rituales y el sacrificio que tenían que hacer. El Señor es el sumo sacerdote. Pero esta mujer fue osada y dijo: si yo tocar ese manto, él no se va a volver inmundo, pero me va a volver sana a mí. Gloria a Dios. Qué tremendo. Una que salió de la multitud, una que decidió no ser parte más de la multitud, una que dijo: no voy a ser más contradictoria, que llevo muchos años contradiciendo y sigo igual. No voy a ser más una seguidora, porque sigo con lo mismo. Voy a dejar de ser una simple niña espiritual, pues ya tengo 20 años en la iglesia.
Voy a dejar de pelear por un liderazgo. Voy a ser alguien que voy a salir de la multitud. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora pregunto, iglesia, ¿dependió de Jesús este milagro? Jesús sabía que lo iba a hacer seguramente pero ¿dependió de él? Hermanos, dependió de ella. Y con mucho cariño lo digo, pero ella le robó el milagro a Jairo porque era para Jairo. Él fue el que llegó primero, él tenía una necesidad tremenda, pero esta mujer se anticipa, fue muy osada, sale de la multitud, no le importó lo que pudieran decir y llegó hasta ese lugar donde ella pudo tocar, arrastrándose seguramente, y tocó ese manto. Muchas veces el Señor está dispuesto a hacer milagros, pero a veces dependemos también de nosotros, de poder salir del lugar donde estamos. Esa enfermedad que nos lleva acosando muchos años, ese problema financiero, tal vez ese problema conyugal, ese problema con los hijos que lo llevamos ahí años y años, pero Jesús esta mañana está aquí. Jesús esta mañana está aquí para resolverte tu problema. Él está bendiciéndonos a todos, pero Él quiere bendecirte a ti de una manera especial. Ya estoy terminando. En estos tres casos hay una similitud. Jesús trajo bendición a todos. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida, dice la palabra del Señor. No es una palabra cualquiera, es una palabra que transforma, es una palabra que trasciende y va más allá. La palabra de Jesús transformó vidas. La iglesia primitiva surgió de esa multitud que venía a escuchar las palabras de Cristo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite en estas palabras. Jesús está aquí y todos somos bendecidos. Hasta los contradictores, los discípulos, los niños, los líderes, todos son bendecidos. Todos reciben bendición. Hay uno que dice: Cristo está aquí. Yo voy a dejar que Cristo, estando aquí, yo me vaya igual con mi problema, igual con mi necesidad. Si Cristo está aquí y yo tengo un problema, yo necesito que el Señor me sane, yo necesito que el Señor me resuelva mi problema. Yo no voy a dejar desaprovechar esta oportunidad que yo tengo. Así tenga que arrastrarme y tocar ese manto, esos vestidos. Así tenga que subirme donde tenga que subirme para poder ver la gloria de Dios. Así tenga que gritar lo que tenga que gritar, pero yo necesito ser escuchado. El Señor está en este lugar, iglesia. Yo tengo una oportunidad de que todo cambie, y eso ya no depende de Dios. Entienda, eso ya no depende de Dios. En ninguno de estos casos lo oímos. Ya depende de que tú aprendas a salir de la multitud, y ya dependa de ti. Piense usted algún día que vino al culto y recibió un milagro maravilloso y poderoso que cambió, transformó su vida para siempre. Pero en ese mismo culto de aquel día en que tú recibiste transformación, recibiste un milagro poderoso de Dios, en ese mismo culto, uno estaba chateando, otro estaba hablando, otro estaba parándose, interrumpiendo cada 2 por 3. Por eso, iglesia, es importante venir a la iglesia, es importante congregarse, es importante estar reunido con el Señor. Tal vez muchos no vinieron en esta mañana, tal vez otros decidieron irse a jugar un partido, a hacer la compra, a muchas otras cosas.
pero tú decidiste venir. Y los que decidieron venir tienen dos opciones, solamente dos opciones. Los que no vinieron tienen muchas opciones porque hicieron muchas cosas, pero los que vinieron aquí solamente tienen dos opciones: de venir y ser transformados o de salir igual como entraron. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grandes, nuevas cada mañana. Qué bello eres, mi Rey, mi Señor, que hoy podemos adorarte, hoy podemos abrazarte, hoy podemos estar contigo, Dios. Aquella mujer tocó ese manto y el Señor sintió. Josa. Ella tocó y el Señor sintió. Oh, ramacando la bacanda. Oh, ribajaba la vaquita. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, queremos que tú sientas cuando nosotros te tocamos. Porque cuando nosotros te tocamos a ti, tú, Señor, comienzas a bendecir. Porque tú eres bueno, Señor. Tú dices en tu palabra que haces salir el sol para buenos y malos. Nosotros en esta mañana queremos acercarnos a ti y poder tocarte para que tú sientas, Señor. Así como nosotros sentimos, Señor, tu presencia, tu amor, tu gran misericordia, también queremos que tú sientas, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. No te vayas de este lugar como entraste. Pon ese problema, esa necesidad que tienes. Tal vez sea una enfermedad que te está acosando durante muchos años. Tal vez sea un problema en la economía. Tal vez no tengas trabajo. Tal vez sea un problema en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. No lo sé, pero póngalo en las manos del Señor. Y si es necesario, sal y dile: Señor, yo no me conformo. Yo vengo con esta situación durante muchos años y hoy es mi momento. Hoy es el día, Señor, en que tú vas a resolver mi problema. Y así como aquellos casos, así como ese ciego, así como Zaqueo y así como esta mujer recibieron, y el mismo Jairo también recibió, porque dieron un paso adelante. No se conformaron con una bendición, sino que quisieron más. Este es el momento, iglesia. Este es el tiempo. Gracias. Gracias, Dios. He predicado tu bendita palabra, Señor. Tú harás lo que tengas que hacer, Dios. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.